tiene que hacer una tinción previa, si no, no se alcanza a distinguir dónde empieza y dónde acaba la matriz, y como recordamos que su anatomía es un poco difícil de detectar, pues hay que teñirla, y lo que se usa es azul de metileno o violeta genciana, y entonces ya se dan los disparos de láser en donde se identifique. Hay que hacer un proceso quirúrgico de todas maneras, o sea, hay que abrir esta zona, hay que exponer la matriz, teñirla, después darle los disparos de láser, queda un poco de residuo pigmentario porque además es profundo, llega el pigmento a la dermis, bueno, el paciente queda con esa secuela. Yo me pregunto, si ya lo abrimos, ¿por qué no de una vez le cortamos la matriz y adiós? Bueno, y además un Elman que cuesta 600 veces menos que el equipo láser, bueno, va a ser el mismo efecto de cauterización, de fotocauterización, ¿no? No hay complicaciones de importancia en comparación con la cirugía, hay menos incapacidad, pero esto es una cirugía en rombo, el comparativo que hicieron, y con buen resultado cosmético. Evidentemente el posoperatorio del paciente implicaba más problemas. Este es un tema que a todo mundo le importa, todo mundo pregunta, ¿y el láser para los hongos qué? Bueno, pues yo creo que lo primero que tiene que hacer es preguntarle a Roberto, que anda por ahí sentado, porque él tiene más experiencia en las revisiones a este respecto. Este es un artículo que me pareció muy interesante y es súper reciente. Lo único malo es que está publicado en el Journal de Medicina China, así que si hablan chino, pues tal vez lo pueden entender. Pero bueno, el abstract dice algunas cosas y hay algunas críticas en inglés al respecto. Es un estudio importante que habla sobre la utilización de neodymium jack láser de 1064 nanómetros en el tratamiento por la onicomicosis. En este artículo incluyen más de 150 pacientes. Me parece amplio y detallado. Sobre la técnica, remarca los resultados con este láser y se presentan 154 casos y solamente reportan una efectividad que se acerca al 70%, no más que eso. A pesar de que la terapia, bueno, suena prometedora, la verdad es que los resultados no son importantes. Perdón, son importantes, pero no tanto como quisiéramos. Y las fotos que ponen en el artículo, pues son las muy exitosas, ¿no? Como estas. Si ustedes buscan una referencia en internet al respecto del láser en onicopatías, hay muchísimas cosas que leer, pero la mayor parte son de recomendaciones de clínicas particulares, en la que dicen el éxito de sus terapias, y ponen, bueno, ponen si estudios controlados y algunos dicen cómo se deben de dar los tratamientos, pero realmente pues es una invitación que el paciente se vaya a hacer la terapéutica en sus centros de atención. Sí, hay un par de artículos que vale la pena leer del doctor Gupta, que sabemos que es uno de los más importantes investigadores en onicopatías, y él sigue diciendo que el gold standard siguen siendo los antimicóticos orales, específicamente la terbinafina, y que se requieren más estudios aleatorizados, controlados y a largo plazo de todas las tecnologías que hay disponibles en el mercado. Les digo, neodymium jack son las importantes. Si alguien necesita las referencias, con todo gusto se las doy al final. Ok, y finalmente, ya para concluir, les hablo de otras aplicaciones. Las uñas y la tecnología creo que tienen muchas cosas que desarrollar todavía. Una de ellas son las aplicaciones, bueno, que hemos oído mucho, visto en la tele, en nuestros programas de investigación criminal, porque se hacen espectrometrías para determinar periodos y concentraciones de sustancias tóxicas en las uñas, por ejemplo, el depósito de arsénico. No encontré la referencia que una vez mostró Roberto de un paciente que fue envenenado por la mesera, así que tengan cuidado quién le sirve de comer. Tiene aplicación en criminología, han servido para establecer regulaciones ambientales también, porque se hacen detecciones en los niños, por ejemplo, cuántos depósitos de aluminio, de magnesio, de cobre, con respecto a las zonas industriales, bueno, eso en países que tienen otro tipo de relevancias ambientales, ¿no? Y con relación con depósitos en el pelo también se puede establecer. Sabemos que la uña va a depositar más o menos al mismo ritmo que en el cabello para nuestras filólogas aquí. Esta es una correlación. Para la educación también se utilizan, hay modelos tridimensionales para la educación médica básica, en la que se enseña a los pacientes dónde está la matriz, a los alumnos de medicina cómo se utilizan estos desarrollos. La escuela en México que tiene mayor desarrollo de educación 3D es la Facultad de Medicina de La Salle, en la que tienen ya modelos muy importantes para la educación médica y demás, así es que bueno, pueden acercarse si quieren conocer algo al respecto. Se utiliza para adiestramiento especializado y bueno, también esto tiene una correlación con la industria, ya que sirve para establecer parámetros de clinimetría, por ejemplo en la psoriasis, y entonces en algunos laboratorios se ha desarrollado mucho esto para poder establecer uso de los biológicos, que ya saben que le invierten muchísimo dinero. Solo quiero decirles que, regresando a la tierra, porque estas tecnologías pues son de difícil alcance, lo que usamos de tecnología esencialmente en nuestros hospitales pues es
para determinar diagnósticos como este, y pueden comprar pues, un dermatoscopio o un aparato de bioluminiscencia, y entonces, bueno, establecer que sí, este paciente tiene una lesión de sospecha con bandas irregulares en esta melanoniquia, en la que tiene tonalidades grisáceas, tiene cierta alteración de la lámina unguial y tiene un verdadero signo de Hutchinson lateral a la lesión, y eso nos puede ayudar a establecer cierta sospecha diagnóstica. Y aquí les muestro otra alta tecnología en la que hay un taladro importante. Tenemos este paciente con onicogrifosis, en la que estamos haciendo perforaciones para que podamos hacer una penetración adecuada de una urea del 40% que cuesta 30 pesos. Si a alguien le interesa este equipo de alta tecnología, pues puede conseguirlo en la Academia Americana de Dermatología. Más o menos un equipo para taladrar la uña cuesta unos $1,200, o también lo pueden comprar en Home Depot, y entonces les va a costar. Este doctor con cara inmenso, que se peinó el prestadito para no dar el charolazo, se puso a trabajar con este equipo que conseguimos en donde venden los equipos de cosmética, y cuesta $1,000 pesos. Así es que, bueno, pues eso es la tecnología que tenemos disponible en el hospital. Así que, bueno, pues es un gusto compartir con ustedes. Solamente les pregunto, ¿y esto? ¿No? Es alta tecnología, ¿no? Hay cosas muy extrañas que anuncian en internet. Fíjense que hay un artículo que habla de la iontoforesis, y es un artículo de una persona respetable en el medio de las uñas en Estados Unidos, en Canadá, y dice que la iontoforesis funciona. La iontoforesis es realmente cómo se conduce un fármaco a través del tejido, específicamente la uña, a través de una onda electromagnética. Es una situación un poco complicada, hay que leer al respecto para entenderle, pero pues dice que hay que esperar a ver los resultados y bla bla bla, pero a mí se me hace un poco mágico esto. También tengo ahí un cuate que transaba a sus pacientes y le daba láser con un apuntador, como esto, ¿no? Les cobraba $1,000 pesos la consulta. Técnicas también más avanzadas, que tiene una etiqueta y con mediciones para que se le revitalicen las uñas, cosas extrañas que pueden encontrar en la literatura, pero lo que sí pueden encontrar de alta tecnología es el ojo biónico de algunos de mis residentes, en lo que hacen los acordeones en la uña para contestar los exámenes del consejo, ¿no? Bueno, ok. Bueno, solo me queda decirles muchas gracias por su atención, y ahí les dejo nuestras páginas si quieren mandar alguno de sus casos. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del doctor José Cerón Espinosa, es egresado del Centro Dermatológico Pascua y del Hospital General, y actualmente director del Centro Dermatológico de Yucatán. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Agradecer también a la Academia la oportunidad de 60 años de impulsar la dermatología y la Academia. A continuación vamos a presentarles este trabajo que hemos realizado en el Centro Dermatológico de Yucatán, en donde desde hace algunos años hemos tenido un incremento importante de esta enfermedad, que es la hiperplasia epitelial focal, multifocal, o enfermedad de Gecko, como también se le conoce. Realmente existe muy poca bibliografía, porque realmente existen muy pocos casos en el mundo. El virus del papiloma 13, que es el que está involucrado en este padecimiento, pertenece al género alfa papilomavirus, es el que está incriminado en la hiperplasia epitelial multifocal. Se han encontrado variantes en otras especies con lesiones similares a este padecimiento, sobre todo en monos. En algunos zoológicos de Alemania se han descrito lesiones muy similares
pero con virus variantes del 13. Su estudio se ha limitado a la cavidad oral y tiene una relación estrecha a los genotipos 6 y 11 que también pueden afectar las mucosas. Hasta ahora no se le considera oncogénico. Es un pequeño diagrama para ver la cercanía genética con los virus 6 y 11 que también pueden afectar las mucosas. En México se han descrito algunos casos escasos, porque no existen muchos reportes, y cuando se reportan, pues se reportan nada más algunos cuantos, nunca pasan de dos decenas de casos. Y nosotros en Yucatán, desde hace algunos años, decía, el incremento de estos casos ha sido muy significativo. Realmente nos ha llamado la atención porque en este momento puedo decirles que tenemos centenas de casos. Y no solamente en el estado de Yucatán, sino también en el estado de Campeche y de Quintana Roo, en donde existe una población maya muy importante que representa alrededor del 60% de la población del sureste de Yucatán. Entonces, el Centro Hematológico participa en una actividad que es la de telemedicina, y precisamente en este programa nos encontramos a pacientes de esta zona que se encuentra al sur del estado, en donde vimos una gran cantidad de pacientes que primero fueron algunos y luego preguntando por sus familiares nos dimos cuenta que existía una muy grande cantidad de pacientes. Entonces hicimos un viaje hasta allá. Yaxachén es el nombre del pueblo, se encuentra a 180 kilómetros de la capital de Mérida. El nombre es un nombre maya que en español puede traducirse como la primera agua del pozo. Es un nombre así un poco poético. A 2 kilómetros antes de llegar a la comunidad está esta zona arqueológica que se llama Kiwit. Esto nos demuestra su ascendencia maya. Este es el centro de salud de esta población, de 1.800 habitantes. Esta es la parte más alta de Yucatán, a 100 metros sobre el nivel del mar. Esta casita de paja, muy típica, ya prácticamente está en peligro de extinción, porque la población, aunque está retirada de la capital, pues ya tiene mejores recursos, porque una buena cantidad de la población es inmigrante, va a los Estados Unidos y manda recursos y empieza a construir casas de mayor precio. Eso nos da una idea de que no es una población en extrema pobreza, como se ha descrito en la literatura. Entonces, para este estudio, analizamos 53 casos y 54 controles. Estos casos fueron niños de las escuelas, y esto es importante porque eso sesga un poco el estudio por la cuestión de que siempre se ha dicho de que es más frecuente en niños. Y es más frecuente en niños porque siempre se estudia en las escuelas y entonces no estamos estudiando el resto de la población donde seguramente hay más casos. Se hizo la toma con el cepillado, se enjuagó la boca, se tomó la muestra, se condujo a un centro de investigaciones que tenemos en Mérida, que es el Centro de Investigaciones Itayunoguchi. Se hizo una amplificación de 260 pares de bases del gen L1 del BPH. Esto se hizo con PCR. Y este es el gel de trilamida, donde se corrió electroforesis, donde podemos ver en el primer carril vacío, el segundo es para tomar el peso de las moléculas, a partir del tercero al séptimo son las muestras y podemos ver la intensa positividad. Eso nos habla, aunque el estudio no es cuantitativo, sí nos habla de una gran positividad. Y estos son los pacientes a los que se les hizo las pruebas. Ven ustedes las características, lesiones, neoformaciones, solitarias inicialmente, luego confluyen haciendo estas placas hiperplásicas. La lengua es la zona habitualmente más afectada, los labios, el labio inferior sobre todo continuaría en frecuencia. Estas hiperplasias a través de los años se van haciendo mayores, inclusive perjudicando la masticación al hablar los pacientes se ven afectados por estas lesiones precisamente.
conforme pasa el tiempo, pueden tomar esta pigmentación tridimensional, reducción de la inflamación crónica. El 75% de estos pacientes fue del sexo femenino y el 25% masculino. La edad en la que más frecuentemente encontramos esta enfermedad fue de 4 a 11 años. Decíamos que como son alumnos de escuelas, pues este dato pues queda un poquito sesgado. El tiempo de evolución de las lesiones fue de 2 años hasta 17 años. Porque también se tomaron algunos pacientes familiares de los niños de las escuelas. El 96% tenía lesiones múltiples. La lengua fue la región anatómica más afectada. El tamaño de la lesión estuvo entre 2 y 5 milímetros, la mayor parte de ellas. El 66% de estos pacientes tenían familiares también afectados con el padecimiento. Y estos son los datos que nos da la prueba de PCR, en donde se investigó el VPH en el antígeno L1. Y encontramos que todos los casos fueron positivos, y en el grupo control el 71% fue negativo, pero casi un 30%, casi una tercera parte de grupos control, el grupo control que no tenía enfermedad, resultaba positivo también a la presencia del virus del papiloma 13. Todas las muestras fueron negativas a VPH13, que es el otro virus con el que se ha asociado la enfermedad, de tal manera que, por lo menos en el estado de Yucatán, todos los casos hasta ahora estudiados, que realmente ya han sido más de 200 casos estudiados, hasta ahorita solamente han sido VPH13. También se analizó la saliva de estos pacientes. En 31 de ellos se encontró DNA del virus papiloma 13 en el 100% de los casos. Y fueron 31 porque el resto de los pacientes no aceptó participar en esta parte del estudio. Se encontró DNA en la parte celular y en la parte acelular de la saliva, lo que nos traduce una presencia importante de virus libres en la saliva, en la parte que no correspondía a la porción celular. O sea que estos estarían libres y no producto de la ruptura de las células, porque se hizo una prueba que se llama beta-globina, que nos traduce el origen celular. Entonces todos estos casos fueron negativos, lo cual nos decía que no eran producto de estas células rotas que liberaron a la parte acelular de la saliva. Esta es una pequeña muestra de cómo se distribuirían las familias. En cuadros verdes son pacientes sin lesiones, pero positivos al VPH13, que eran los papás. Una de las hijas estaba en esas mismas condiciones, 2 hijos estaban sin lesiones y sin presencia de virus, y 2 hijas estaban afectadas con la enfermedad. Este es un pequeño resumen de las áreas donde hemos encontrado pacientes, y prácticamente es toda la península. Cuando digo la península me refiero también a Campeche y a Quintana Roo, en donde decíamos que existe una población maya importante y que realmente en este momento lo que podríamos decir que como factor predisponente o factor más determinante para la enfermedad es precisamente la ascendencia maya, que como había sido descrito en otros trabajos desde el principio, en pacientes esquimales, en algunos indígenas de Estados Unidos y centroamericanos. Estas formas pues nos llamaron la atención porque no es la típica forma confluente de lesiones, sino son lesiones aisladas que inicialmente pensábamos que podía tratarse de otros virus, pero se hizo también la prueba y resultaron positivas al VPH13. Este caso nos parece muy importante, es muy emblemático porque esta señora tiene 78 años. Ella dice que desde siempre ha tenido la enfermedad, que podría ser cuando menos de 75 años de evolución, y la enfermedad solamente tiene 55 años de descrita. Entonces, este es un caso interesante, puesto que va más allá, podríamos considerarla prácticamente prehistórica, ¿no? Y finalmente podemos concluir que el VPH13 hasta este momento es el único que ha sido hallado en la península de Yucatán. La saliva puede ser
que esté jugando un importante rol en la transmisión intradomiciliaria, con los utensilios que se utilizan. Este dato que aparece reiteradamente en la literatura, que predominantemente es en niños, la verdad es que ahora que hemos estado acudiendo a la población de esta, nos hemos dado cuenta que un buen porcentaje de adultos también se encuentran afectados. Y esta impresión inicial de que hay una evolución autolimitada, pues también la ponemos en duda porque encontramos una enorme cantidad de adultos con la enfermedad y que iniciaron desde la infancia. Y también en este momento tenemos 2 casos, cuando menos, que sí han terminado en un carcinoma epidermoide, pero que estuvieron asociados a otros virus, sobre todo el VPH52. Se les trató el cáncer, desapareció el VPH52 y persistió el 13. Entonces no podríamos decir que el 13 fuera la causa de esta transformación maligna. De tal manera que la tecnología, que es el motivo de estas sesiones, pues creo que en el futuro van a ser para nosotros de gran utilidad, porque lo que nos queda en este momento es continuar con un estudio epidemiológico más amplio, no solamente de esta población, sino de todo el Estado, y finalmente creo que vamos a hacerlo porque ya las autoridades finalmente se convencieron de esto. Y la otra parte sería un estudio de genética de población para determinar los factores predisponentes. Y más adelante, más ambiciosamente, tener la posibilidad de contar con una vacuna para poder proteger a esta amplia población. Decíamos que el 60% de la población de la península de Yucatán es de ascendencia maya. Entonces hay una población muy amplia, susceptible, que valdría la pena los esfuerzos y el dinero para poder contar con una vacuna que los pueda proteger. Y bueno, eso ya damos por terminada esta. Tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes. Sí, doctora Arenas. Es una cuestión semántica, doctor. Realmente la literatura española lo define como bucles, pero con el paso del tiempo y las definiciones, o más bien las morfologías que se han ido presentando con las diferentes patologías, realmente lo fueron ya adaptando a la terminología vascular que se conocía de las lesiones o de las áreas no pilosas, ¿verdad? Pero digamos, los artículos clásicos, hay un artículo del doctor Camacho, hay otro artículo del doctor Salvio Serrano, que son artículos de revisión de tricoscopía, obviamente son profesores españoles, y el término de bucles pues coincide con vasos arqueados, algo que le podríamos llamar como vasos en coma, que se ven también en los nevos, pero también se define como los vasos arborizantes. Entonces realmente ya ha sido una cuestión que progresivamente va a irse cambiando. Yo buscaba cambiar el término, pero bueno, como todavía sigue mucha literatura con ese término, lo consideré prudente tomarlo en cuenta, pero realmente es una cuestión más de definiciones, no hay diferencia. Si estudiaron parejas adultos y a ver si hay transmisión en la pareja, es decir, el varón, mujer, de matrimonios, etc. Sí, definitivamente el problema del trabajo es que como fue hecho con niños de las escuelas, entonces no se pudo tener una ampliación al resto de la comunidad. Definitivamente que estas son cuestiones que vamos a estudiar, porque posteriormente a este trabajo, una estudiante de antropología de Italia estuvo en esta comunidad y realmente nos dio más datos de los que nosotros conocíamos de la comunidad. Y efectivamente nos comentaba que
el número de adultos afectados puede ser igual o superior al de niños. Primero. Y segundo, sí hemos visto recientemente familias completas que inician su enfermedad 2-3 meses antes. Entonces realmente es muy preocupante porque el número de casos está siendo verdaderamente muy grande. Muy grande. Tenemos ahorita cuando menos unos 600 casos registrados. Cuando menos unos 250 a los que hemos hecho PCR para seguir investigando el BPH3. Aprovecho el micrófono y te pregunto cuántas veces les aplicas ese láser del pelo y cuánto cuesta por un año. El láser para que le salga el pelo a los calvos, ¿cuántas veces lo aplicas? Promedio por mes, por año, y cuánto les cuesta. Sí. Mire, doctor, yo apenas estoy empezando con los protocolos porque no tenían muchos estudios. Este aparato no tenía tantos estudios y yo todo lo que hago en mi consulta y así en Estados Unidos apenas también lo empezaron a usar. Es algo que se hacen 2 sesiones por semana, de 20 minutos las sesiones. Y el doctor que tiene más experiencia aquí es Javier Ruiz. Él tiene los equipos desde hace ya un par de años. Y lo que se cobra es muy diferente aquí que en Guadalajara. Estamos en Manzanillo. Lo que se cobra en el DF es muy diferente a lo que nosotros cobramos en Guadalajara. Generalmente una sesión puede variar entre unos 1,000 y unos 2,500 por sesión. En Guadalajara se manejan entre 500 y 1,000 pesos las sesiones, o sea, es demasiada la diferencia. Y lo ideal que se ha publicado es el manejo no solo. Ahora para alopecia areata, pues sí hay cosas solas y en alopecia androgenética lo están usando solo, pero donde se tienen mejor resultados es cuando usan minoxidil, cuando usan como todo el protocolo. Minoxidil, antioxidantes, que eso es lo que... Sí. De hecho, en Estados Unidos se puede comprar por internet el aparato. Un equipo de estos cuesta depende de la marca, digo, este es el original, ¿no? Cuesta entre 900 y $1,000 el equipo. Digo, realmente no es caro y los pacientes lo pueden adquirir por internet. ¿Cómo? Sí, es barato. Entonces yo lo que les digo es que si tienen, yo tengo muchos pacientes que viajan mucho a Estados Unidos y que tienen familiares, entonces yo les recomiendo que lo compren y que se lo apliquen ellos en casa mientras vivo. Daniela, relacionado con eso los aparatos. Sí. Cuando mencionaste el caso, esta agencia, creo que es Caloli, que tenemos en México, cada 15 días aparece la nueva página de recuerdo. ¿Qué aparato tiene? Porque esto los pacientes nos insisten, nos preguntan. Esa es una pregunta para ti, después voy a hacer otra pregunta. Sí, hay 2, y de hecho no sé si en el DF haya otra. Hay unos consultorios que abrieron, son médicos generales y que tienen algo parecido a esto, pero no es esto. Por lo que les he preguntado a los pacientes, porque yo veo casi como el 40% de mi consulta es pelo. Entonces, yo veo muchos pacientes que han ido a esos lugares y que no ven resultados. Les dan pastillas, esto es terrible, probablemente les den finasteride, pero se las dan en bolsas de plástico transparentes y me han llegado los pacientes diciendo, no saben lo que se toman, no saben lo que se aplican. Entonces, yo veo la televisión, al radio y digo, y nosotros tenemos como la necesidad de informar a la población que no se pueden aplicar nada que no sepan qué están usando y menos tomando. Para tomar finasteride, bueno, hay que hacer exámenes cada 2 a 3 meses, hay que hacerles un examen basal, perfil hepático, etcétera, porque también tienen síndrome metabólico. Es mucho más complicada la alopecia androgenética, que es lo que más vemos ahora, que nada más que la forma estética, ¿no? Entonces,
esos lugares tienen equipos, hay lugares en Guadalajara que tienen equipos que los mandan a hacer con físicos, pero el problema es que no están bien calibrados, tienen más riesgo de que no funcione y también tienen, entonces no les sirve. Ajá. Yo estoy apenas empezando un estudio porque compré el equipo y estoy empezando. Entonces probablemente ya a lo mejor en un año ya les tenga resultados. Muchos pacientes van a Caloni. Sí, a esa. Es enorme en la Ciudad de México. En Guadalajara también hay, y hay otra que se llama HeartMax, algo así, y también ahí tienen a los pacientes y entonces probablemente le digo, por lo que yo les he preguntado a los pacientes es que usan equipos que no son estos, que no es algo avalado o aprobado, ¿no? Entonces, lo ideal es como usar algo que ya está comprobado que funciona, y aunque está aprobado por la FDA, pero tiene 2 estudios, no es suficiente tampoco. Pero si bien no les hace mal, les hace, o sea, utilizando yo digo, bueno, si quieren comprarse aparte de todo el tratamiento que están usando, lo pueden hacer. Gracias, Daniela. Le quería preguntar a la doctora Iseta. Sí. Su trabajo, yo que lo ha seguido porque lo conocíamos en el Juárez, y ahora el que tiene Gabriel Ortega también lo ha seguido con finasterida. Yo acabo de regresar a España, yo creo que no sé si tú fuiste a los cursos que yo fui de pelo, el de Granada, y buscando el libro que ya les anuncié hace meses, el libro de Camacho sale hasta enero. Y tenemos que esperar ese libro para las cosas arborizantes que tú hablaste, doctor Roger. Entonces, por favor, este libro sale este enero. Lo han detenido por la crisis en España. Yo le pregunté a Camacho y todos ellos lo han detenido. Moreno, que trabaja en Granada, también dijo, espérense porque el libro va a salir. Porque es un libro extraordinario. Viene con la Tosti, viene con la doctora, esta muy conocida de alopecia de Estados Unidos, Vera Price y Camacho, nada menos, es una bomba, va a estar magnífica, creo que todavía va a salir. Un detalle que yo escuché en España y que debe interesar, doctor Iseta y todos ustedes. La doctora Bow, en noviembre del año pasado, presentó ante la Sociedad de Dermatología Estética en España, precisamente en intradermoterapia, un estudio secuencial de minoxidil y finasterida. Los resultados que la Sociedad Española se quedó muy complacida, sobre todo en particular este amigo mío que también te he dicho que trabaja en esto, el profesor Asin Yorca, que estuvo este año con nosotros en Cancún, y que escribió el libro de dermatología cosmética de Pérez Alzamón. Entonces, esto la doctora Bauer lo está estudiando todavía en más casos, porque se va a juntar la terapia tuya, lo que está haciendo Gabriela, pero en una terapia secuencial. Porque nosotros tenemos el grupo tuyo minoxidil, el grupo de Gabriela, por separado finasterida, con resultados espectaculares a largo plazo. Y lo veremos después en el taller, eso será después. Nada más es un avance, y un detalle para el doctor. Me parece extraordinaria su juiciosidad, su estudio, la publicación que hizo, y esto va a pasar. Hay que hacerle un estudio inmunogenético a los pacientes, indispensable. Si no se hace el estudio inmunogenético, le estoy preguntando a la doctora si lo había hecho Jaime Berumen, precisamente la hibridalización, dice que no, que tú lo hiciste con otros médicos. Pero la inmunogenética, ¿por qué es lo que preguntaron Roberto Arenas? Son buenas. La inmunogenética iba a predominar. Y tú dices, todo es esa parte sur de los 3 estados. Entonces será muy interesante en un futuro, y ojalá no los presentes a esa cosa, un estudio inmunogenético de esa población. No solo niños de las escuelas, sino papás y la población en general. Y felicitaciones por eso. Ha sido un simposio excelente. Gracias. Un comentario súper breve. Sí, el trabajo ha tenido seguimiento. Estamos convencidos que la intradermoterapia tiene un papel fundamental. Es un método, como decimos, que se ha estudiado ampliamente en España, en Francia, en Buenos Aires. Es un método que es práctico, es un método que es económico, que está al alcance de todos los dermatólogos, y lo seguimos invitando para que todos sigamos aprendiendo intradermoterapia, que se convenzan que realmente es algo científico, que no es sino un método diferente de aplicación de medicamentos, y pues los invitamos especialmente para el taller de la tarde. Gracias. Gracias a todos. Les quiero comunicar, tenemos servicio de café abajo.
donde está el auditorio, el anfiteatro, tenemos un servicio de café, los invitamos a tomarse un café.